El canal del Congreso presenta. Cuando uno toma protesta, no solo es el representante del distrito, uno se convierte en diputado de la nación. Y en mi caso yo recorro Oaxaca de manera permanente. Y a veces me hacen planteamientos que no me hacen clic a la primera, pero es lo que pide la ciudadanía. Entonces, si uno es representante popular, pues no puede ser el filtro. Uno tiene que asumir como propias también las demandas de muchas personas. Hay prioridades, pero de ese tamaño planteo yo que uno debe asumir esa responsabilidad. En la lucha por modernizar, por actualizar el marco jurídico, también hay planteamientos de la sociedad. Cada cabeza es un mundo, pero el mundo que debemos nosotros corregir, actualizar, poner piso parejo es el mundo de la gente, no nuestro mundo. Para eso no es uno representante popular, para nada más decir lo que pensamos, sino para traer la opinión, la voz, el sentimiento de la gente. Yo por eso digo, somos la voz de los que no tienen voz y eso debe hacerse escuchar. Ahora le toca a la gente. Es a ellos a los que tenemos que apoyar, resolver. Esas son las políticas públicas que vamos nosotros a apoyar y esos son los cambios legislativos que tenemos que incluir. Entonces, sí es muy interesante este tema de cómo dialogar con la oposición. Yo lo hago con respeto porque además, bueno, ya tenemos experiencia. Yo llevo 4 legislaturas seguidas, las 2 del Senado desde el 2012 hasta que tomé protesta aquí en el 2018 como diputado. Estoy en un proceso de reelección o elección consecutiva, como se le quiere decir. Entonces ya traemos la experiencia. Yo he estado del otro lado, ahora estoy del lado de apoyar a un gobierno que creo que es lo que quiere la gente. Yo pues me dediqué siempre al estudio, al deporte, un poco al estudio. Déjame tocar el tema del deporte porque recordé, a mí mi papá desde muy pequeño me enseñó a jugar béisbol. Desde que empecé a caminar decía que me había comprado ahí unos bats pequeñitos y mis pelotas y me convertí en un gran jugador. Yo representé a México en alguna ocasión en un campeonato mundial de béisbol. Fui el único mexicano que dio hit en un mundial de béisbol infantil a los 12 años. Soy economista, egresado de la Universidad del Valle de México. Mis papás decidieron que yo estudiara en una universidad privada porque, bueno, mis papás tenían sus ideas, decían que en aquella época donde a mí me tocó estudiar, pues había mucho movimiento estudiantil y decían que yo iba a perder los años. Y entonces entré a una universidad privada, la Universidad del Valle de México, ahí me gradué como economista. Ahí también hice estudios de maestría en administración pública y después tuve la oportunidad de estudiar también una maestría en la Universidad de Alcalá de Henares en España. Y bueno, entendí lo que decían mis profesores. Van a leer más cuando terminen la escuela que en la escuela. Entonces pónganse, aplíquense. Y sí, ahora leo más que antes.
Entonces ahora no tengo diplomas por lo que leo, pero puedo decir que hoy leo más que cuando era estudiante. Cuando yo termino de estudiar, quería irme como de año sabático, ¿no? Me voy a ir con mis amigos, le dije a mi papá, por Centroamérica, ¿no? Casi mochilero. Pero resulta que hubo una campaña presidencial en esa época y la de Miguel de la Madrid. Y entonces le pedí a mi papá oportunidad porque él estaba en el tema político, pues que me diera chance de entrar, ¿no? Y pues sí, le pedí a algunos amigos que me apoyaran. Y yo era uno de muchos jóvenes que habían terminado ya su carrera, pero yo siempre fui muy aplicado. Yo me quedaba a chambear todo el tiempo. Y entonces sé que un jefe preguntó por alguien que le ayudara para hacerlo su secretario particular. Y le dijeron, mira, Benjamín, porque él siempre se aplica, él no sale a tomarse jugos como los demás, él siempre está ahí chambeando. Y yo, de repente, a esa edad, tuve una posición con un gran político que me enseñó mucho en la vida y ahí fue mi inicio con el pie derecho, diría yo. Fue impresionante ver cómo se escindían del PRI figuras como Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, entre otros, y cómo Cárdenas logró una enorme aceptación que terminó en ese debate de que se cayó el sistema y el fraude electoral. Fue un momento muy importante en la vida del país y ha mostrado lo que ahora yo veo con una enorme claridad. Sí ha habido mucho abuso de poder, una enorme corrupción, que es lo que impide que una nación pueda salir adelante. Cambia el país, pero como gatopardismo, ¿no? Porque a la hora de la hora yo vi puro priista ahí y no se dio el cambio. Pero yo, sensibilizado ya por esa situación, empecé a ver que no se cumplían las expectativas de la mayor parte del pueblo desde el sistema que encabezaba el PRI. Y decido dar paso a la oposición. Pero mi tendencia es de izquierda, entonces yo pues, me fui a la izquierda. Esa es la transición que yo vivo, ¿no? de estos temas personales, emocionales, pero también darme cuenta de que el cambio se había dado porque las cosas no estaban funcionando. O sea, había sido el pueblo, había tomado la determinación, sí, con ayuda de la cúpula empresarial que siempre cuida sus propios intereses, es correcto, pero la verdad es que un México lleno de una inmensa pobreza,
de tanta marginación y unos cuantos como príncipes, ¿no? Como reyes, generaciones y generaciones sin problemas. Y yo creo que así no es lo correcto. Por eso yo decidí reiniciar mi lucha y pues ahora sí que la vida me llevó a regresar a mi estado, Oaxaca. En Oaxaca empiezo de cero y soy diputado local y entro de lleno a defender las causas de mi pueblo, que es mayoritariamente pobre, abandonado, indígena, faltando respeto a los derechos de los pueblos originarios. Bueno, ya saben ustedes, Oaxaca lo tiene todo, pero no había tenido buenos gobiernos. Pero ahí inicié como diputado local, casi 3 años, no, los 3 años, no pedí licencia en ningún momento, 3 años intensos, donde me decían, porque yo presentaba cada cosa para discutir en la Cámara, que decían, oye, pues esto nunca lo discutimos acá, tú como que deberías estar en México, porque esas cosas son más. Pues yo discutía temas que a mí me parecían trascendentales. Son 570 municipios, pero son más de 12,000 comunidades las que tenemos. Pues está muy dispersa la población. Yo peleé en ese momento, recuerdo, buscar cambiar la fórmula de distribución de recursos. Por eso me decían, oye, pues es que esas cosas como que no, pero es que es lo que tiene que cambiar, cómo manda los recursos a la población. Porque sigue mandando los recursos con la misma fórmula, destinas a los municipios pobres a ser pobres toda la vida, porque dicen que siempre les vas a mandar poquito, y a los ricos les sigues mandando mucho dinero. Entonces vamos poniendo 2 nuevos indicadores. Nivel educativo de la población. Si la población ahí no ha pasado de cierto grado de primaria o de secundaria, le debes dar más lana precisamente para que crezca. O el nivel de salud, si se está enfermando más hay que darles más dinero. Las grandes ciudades tienen hospitales, los municipios no tienen ni clínicas de salud. Quise cambiar eso. Esa ha sido mi lucha. Una lucha, bueno, pues sí, como técnicamente como que no la entendían porque no la habían hecho, pero yo dije, es que esa es la fórmula de cambiar las cosas. Yo terminé la diputación local en el 2010, justo cuando ganamos la elección de gobernador del 2010 con Gabino Cue, la segunda vez que participó. Entonces yo formo parte de su gabinete como jefe de la oficina de la gobernatura. Ya ves que en aquella época esa figura era muy rimbombante, entonces me pidió a mi Gabino que lo asistiera como jefe de la oficina. Y así lo hice. Muchos decían que yo era el secretario de gobierno, no, yo era el jefe de la oficina, pero me habían visto tan cerca de Gabino durante tantos años que me buscaron. Yo no terminé el año trabajando en el gobierno de Gabino. A los 10 meses, después de platicar con él, me autorizó a que presentara mi renuncia, porque le pedí participar en las elecciones del 2012. No creo que fue fácil y yo les gané y fui postulado entonces candidato al Senado de la República y llegué a representar a Oaxaca en el 2012, acompañando al licenciado López Obrador, de quien había sido yo su coordinador de redes ciudadanas por un proyecto alternativo de nación en el 2006, su coordinador de promoción del voto de la elección presidencial en Oaxaca en el 2006, y lo acompañaba por segunda vez, pero ahora como compañeros de fórmula, él candidato a presidente, yo al Senado. Le robaron la elección a él. En Oaxaca su presencia es tan fuerte que nos permitió a muchos ganar. Y en el 2018
perdón que me adelante, pero volvimos a ir juntos. Ahora yo como candidato a diputado de la capital del estado, fui el segundo candidato más votado del país. Solo me ganó el de Villahermosa, creo que por obvias razones. Vino el llamado Pacto por México, que implicó que yo saliera finalmente con el paso del tiempo del PRD, porque yo les decía, a ver cómo estamos apoyando estas chingaderas que nada tienen que ver con lo que hemos luchado, ¿no? En Oaxaca el PRD era una gran fuerza. El PT ahorita está por arriba de ellos. Yo soy la tercera fuerza política en Oaxaca. La verdad es que el paso de ser un legislador a nivel local a ser representante de tu estado en el Senado de la República fue pues, un gran salto, sin duda alguna. Yo siempre me he sentido preparado porque soy un hombre estudioso, soy un hombre que sí se dedica, que estudia. Y como yo soy de los que suben a la tribuna cada vez que pueden, porque recuerdo la primera vez que llegué, fui legislador, le pregunté a un amigo, oye, dame un tip, porque yo no había sido legislador, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es tu recomendación, tú que estás a punto de dejar de ser diputado? Y muy generosamente me dijo, y yo seguí esa regla, sube a la tribuna lo más pronto que puedas, porque la tribuna impone. Y sí, pues no creas que uno sube sin el nervio, uno siempre hay nervio. Pero yo lo empecé a hacer y ahora lo hago cada rato, pero me tengo que preparar, porque si yo no llegara con las notas, con las ideas claras, quién sabe qué cosas diría. Mi absoluto repudio al talante autoritario, antidemocrático, con el que se pretende desdeñar la opinión de los mexicanos, con el que se pretende ignorar la opinión tangible, demostrable, de casi 2 millones de mexicanos y de muchos más que se manifiestan en las calles y en muchas de sus comunidades a lo largo y ancho de nuestro territorio. Cuando fui senador, por mi propia cuenta, empecé a recorrer los recursos, logré gestionar también apoyos para los municipios, entonces hay muchos caminos que yo he gestionado, techados para las escuelas, pavimentaciones para muchas calles de varios municipios. Yo hice mucha gestión en mi época de senador de la República. Que promuevan el diálogo intercultural y el consenso. Y a preservar su identidad cultural. Lograr el consentimiento libre, previo e informado. Tuve la oportunidad de contactarme con alguien y pude bajar como 3,000 y pico de casas que le fui a entregar a la gente más pobre, más necesitada. Ahí sí, una parte lo saqué del gobierno del estado, pedí que hicieran el complemento para que los beneficiarios no pusieran prácticamente nada. Hay momentos de mucha presión, por ejemplo, yo recuerdo, nunca lo he dicho, pero pues ahora lo diré, que cuando estábamos en el debate de las leyes secundarias de la reforma educativa, me pedían los dirigentes que votara a favor. ¿Cómo voy a votar en contra del magisterio, en contra de... Oaxaca es un estado donde no puede tener las mismas leyes que México, es una sociedad distinta. Es una sociedad que tiene su propia forma de pensar, la cosmovisión le llaman ahí mis paisanos, pues porque
los pueblos originarios tienen su propia forma de ver las cosas. La educación tiene que darse también en función de los usos, de las costumbres. Dije, pues, ¿cómo voy a votar a favor de eso? Entonces, ha habido momentos de mucha presión, momentos de debate. La reforma energética, no creo que haya habido un senador que haya subido tantas veces a la tribuna como yo para demostrarles que estaban mal. Y lo recordé hace poquito cuando discutíamos aquí la reforma constitucional en materia eléctrica, porque revisé lo que dije. Y en ese momento dije, no hay una sola experiencia en el mundo, lo dije en el 2013, una sola experiencia en el mundo que demuestre que privatizar la electricidad da beneficios a la sociedad. En esta hora en que debatimos las leyes secundarias de la reforma energética, que también versan sin duda sobre la soberanía e independencia nacional, es necesario traer a esta tribuna su espíritu y su pensamiento, sobre todo en cuanto a su férrea defensa de la soberanía nacional, enfrentando, como lo recordamos, a poderosos estados e imperios. Vamos a combatir la corrupción, vamos a buscar transparencia por el bien de todos, primero los pobres. No significa exclusión de nadie, no, todos, pero primero, pues los pobres, así debe ser, porque si no este país podría tener una nueva revolución. En Oaxaca todavía hay familias que pasan un día y no comen. Y me lo platica Benjamín, pues a veces me tengo que ir al monte a ver si encuentro algo y a veces regreso sin haber encontrado nada y mi familia no come. En pleno siglo XXI. Pero eso no está bien. Esas son las cosas por las que tenemos que luchar. Por eso es el cambio. Uno como quiera que sea ya la hizo, pero no es uno. Esas son las familias que vienen detrás de nosotros. Esa es la responsabilidad también de un legislador, de un luchador social, de alguien que quiere que las cosas realmente cambien. Por eso López Obrador va a pasar a la historia de este país. Porque no es fácil. Como soy parte de un movimiento donde somos demócratas, ahí se decidió que cada partido de la coalición, en aquel momento Morena, PT y PES, éramos la coalición, pondría una propuesta para ser encuestados. Entonces yo soy diputado, o fui diputado en la pasada, porque me encuestaron. Y porque gané la encuesta. Debo decir que por mucho tiempo fui el que con más ventaja ganó la encuesta. Hasta que un día me di cuenta de que acababan de encuestar a Ana Guevara y ella ya en su pueblo, impresionante, tuvo una ventaja mucho mayor que la mía. Por eso fui diputado. Estamos consolidando el cambio verdadero que requiere este país. Y una visión social, humana y progresista. En esta lucha, lo más importante es el pueblo. Que no creas que ahorita yo estoy pensando en esos términos. O sea, yo luché por eso que dices en el momento en que nosotros decimos vamos a subir a rango constitucional todos estos temas. Porque es por lo que hemos luchado. Sé que algún día como ahorita, cuando se haga un balance, ahí va a surgir. Esos son los legisladores que subieron a rango constitucional programas sociales en un país donde el piso no es parejo, donde la inmensa mayoría es pobre y necesita
recibir apoyos, políticas públicas que les permitan salir adelante. A mí me lo dijeron en pandemia, que es cuando yo me di cuenta. Benjamín, si no fuera por este programa de Sembrando Vida, si no fuera por este programa de adultos mayores, ¿qué hubiéramos hecho en pandemia? En el Congreso mexicano, donde tomamos decisiones, modernizar, actualizar el marco jurídico del país, porque siempre es perfectible. Yo recuerdo que cada vez que nos metemos a discutir cambios constitucionales, siempre uno piensa y faltó esto. Es que el marco jurídico siempre es perfectible, siempre debemos buscar adecuarlo a las circunstancias, porque en nuestro país vaya que es necesario. En México entendimos muy pronto que el sistema jurídico también era elemento fundamental de la transformación social. Federalismo y republicanismo fueron acompañados poco a poco por reformas que nacieron desde distintas demandas populares: el reconocimiento al voto de las mujeres, la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, la apertura del sistema electoral, entre otras. Y en estos nuevos tiempos hemos emprendido una serie de modificaciones a la Constitución para que refleje un verdadero sentido popular. Lo que estamos viviendo en esta legislatura es algo que yo analizo de manera permanente, porque aquí habemos un grupo de legisladores, legisladoras, que nos autodenominamos de la Cuarta Transformación, y traemos una propuesta por la cual luchamos, sí, en la elección que nos trajo aquí a la Cámara, pero tenemos lustros, décadas, tenemos mucho tiempo de hacer planteamientos. Yo era oposición, hace 4 legislaturas que fui senador de la República, yo era oposición. Ahora soy parte del movimiento que gobierna este país. Cuando deje la legislatura, cuando deje la Cámara, en esta legislatura yo voy a sentirme muy satisfecho, porque como mexicano he aportado algo. Como luchador social he cumplido con quienes han creído en mí. Como parte de un movimiento hemos abanderado y luchado para que las cosas se den. Sí, la verdad es que han sido muchos años de este movimiento. No es una cosa de ahora. No defendemos lo que son nuestras prioridades porque se nos ha ocurrido ayer. Son años de estar peleando por estos temas. Una sociedad más justa de veras. Hoy que me subí al avión, cuando entré al aeropuerto en Oaxaca, felicidades. Tenemos la esperanza de que cumplan. La gente tiene esa esperanza. Por eso vale la pena luchar. El canal del Congreso presentó